sale solo, ¿no? Por fin una alegría, un partido, yo creo que está sacado a base de trabajo, de presión, de sacrificio. ¿Cómo lo ha visto usted? Con el buen análisis que acabas de hacer ya me dejas sin palabras, ¿eh? Cómo me cambia la cara de la sonrisa también, ¿eh? Cuando ganamos. Pues sí, es cierto. Yo creo que todo se basa en el trabajo colectivo. Hemos hecho un trabajo hoy sensacional. En la segunda división se necesita esto, es decir, hoy el equipo ha competido cualquier balón en cualquier altura del campo. Y bueno, lo que acabas de decir, ¿no? También me alegro mucho por el chico, como si luego a última hora también el toro Gaby Fernández hubiese metido también la suya. Es decir, pues esos son los detalles que solo nos van a dar para este sprint de competición, que va a ser muy duro. Fran Casado, Radio Marca. Buenas tardes, míster. En directo para Marcador Zaragoza. Yo le quería preguntar un poquito de cómo se encuentra el vestuario. Es una victoria fundamental, un partido importante. ¿Cómo está el vestuario? Supongo que contento, bueno, supongo que bastante alegre, ¿no? Con estos 3 puntos. Sí, éramos muy conscientes de todo lo que nos estamos jugando, pero hoy, después de estos 2 partidos que habíamos perdido, volvíamos allí a zona pantanosa otra vez, con el margen de puntos muy ajustado con todos los equipos y bueno, se ha visto desde el primer minuto, como le decía el compañero, decir, todos los balones se han competido y sobre todo me quedo con ese espíritu de equipo hasta el final, ¿no? Es decir, prácticamente nos hemos colgado y perdón por el topicazo del larguero para defender ese resultado. Irene Molina, Aragón Deporte. Muy buenas tardes, Juan Ignacio. Lo primero, enhorabuena por la victoria, me alegro un montón. Para todos, por todo el equipo, sí, por todos. Gracias. Hablabas ayer en la previa de la solidez defensiva, de la importancia de dejar la portería a cero. Creo que eso hoy también, aparte del gol, ha sido clave. Qué buen trabajo de todo el equipo y en especial del canterano Alejandro Francés, que ha estado brillante, ¿no?, en la tarde de hoy. Sí, no quiero individualizar en nadie porque sería injusto, pero me quedo como bien dices, ¿no? Desde el crecimiento, como os decía ayer en la previa del equipo, ese crecimiento, pues bueno, al final tú vas a tener tus opciones. Yo creo que hemos hecho una magnífica jugada en el gol, pero es verdad que si tú te consolidas y el rival no te genera peligro, y era un rival que, fíjate el estrés que nos ha sometido y eso que viene también una buena racha, pues eso hace que el equipo haya crecido mucho en cada momento. Y al final, pues bueno, hemos intentado arropar al equipo con 2 centrales más, metiendo 2 delanteros también con altura para pelear otra vez los balones y la presión muy alta. A partir de ahí, todas las circunstancias para que el equipo sumara los 3 puntos que serán, ya me lo habéis recordado vosotros durante toda la semana, muy, muy importantes. Juan Carlos Lluvero, Radio Zaragoza. Buenas tardes, entrenador. ¿Tiene la sensación de haber superado un match ball? No usted particularmente. Ya sé que cuando se habla de match ball se suele mirar al banquillo, pero si el equipo superar un match ball, lo digo por lo que hubiera supuesto poder haber terminado la jornada en zona de descenso. Match ball Lugo, match ball Logroñés, match ball Ponferrada. Es decir, nosotros estamos jugando todos los días el último balón. Por eso resalto tanto cada balón, resalto tanto, como comentaba la compañera, también el tema del aspecto defensivo. Real Zaragoza, en la situación que nos encontramos, todos los partidos son importantísimos hasta el final, porque es verdad, ahí están las jornadas que quedan, los puntos a disputar. Ojalá nos sobraran puntos, pero vamos a pelearlo todo hasta el final. Álvaro Montaner, COPE. ¿Qué tal, míster? Buenas tardes. Yo le quería preguntar por el partido que ha realizado esta tarde Alex Alegría. Desde que había llegado al equipo parecía que estaba haciendo bien las cosas, pero no tenía esa suerte de cara al gol. Hoy, además del gol, todo lo que ha generado en cuanto a espacios, el partido que ha hecho, ¿cree que ha sido el más completo que ha realizado el delantero? Muchas gracias. Le he comentado también a los otros compañeros, no me gusta individualizar, me alegro mucho, de verdad me alegro mucho por él, porque evidentemente es para todos, y él había comparecido esta semana que los delanteros al final se les mira por el gol, y ha hecho un trabajo, en otros momentos ha hecho el trabajo a lo mejor más sucio, no ha metido, pero él sigue trabajando todos los partidos. Yo, más allá de lo completo, lo que sí que quiero es que tanto él como cualquier otro compañero aporten lo máximo, porque estamos en la situación en la que nos encontramos en estos momentos. Irene Molina. Mister, te quería preguntar por el 11 titular. Hoy le has devuelto esa titularidad a Izbequeme, también a Chavarría. Había muchos problemas en el centro del campo.
con un equipo así parece el Real Zaragoza más reconocible, ¿no? Y parece que con esa alineación que vimos contra el Real Oviedo se desdibujó un poquito el equipo, ¿no? He sido muy pesada estos días, ya te lo pregunté ayer, pero no sé si tú también tienes esa sensación, ¿no? Que si se cambia un poquito más el once titular, perdemos la esencia del Real Zaragoza. Bueno, muchas veces también los resultados hacen las perspectivas de otra manera. Yo, sinceramente, a mí la primera parte en Oviedo, y se definió al final el partido por un detalle, tampoco fuimos para perder. El partido era muy ajustado, nosotros tuvimos la opción, ellos tuvieron la opción, ellos la metieron, nosotros la sacaron bajo los palos. Yo, más allá de esto, yo la semana pasada hice un par de introducciones, como he hecho ahora también. Siempre busco lo mejor para el equipo, más allá del jugador en concreto, más que reconocible, como dices. Lo que pasa es que hoy el espíritu de la Romareda y la disputa de los balones y todo ha sido mucho más contundente, sobre todo también por las características del rival. Fran Casado. Buenas, míster. Yo me quería centrar un poquito más en el último cambio que has realizado, que has dado entrada a Tienza, y es raro, inusual ver a 4 centrales en el campo de un mismo equipo. Supongo que sería más para amarrar el resultado del partido, pero un poquito la explicación de ese cambio. Sí, lo que comentaba antes, colgando del larguero prácticamente, es decir, queda muy poco tiempo, tenemos la suerte que nos están diciendo lo que van a hacer de descuento, en los cambios, el rival también ha metido todo lo que tiene en el banquillo en la parte ofensiva, que nosotros a lo mejor con esa capacidad fría al final hubiésemos tenido otra opción de haber metido ese segundo, pero había que cerrar el partido. Primero hemos metido el cambio de Pei y hemos jugado con línea de 5, luego hemos metido, como bien dices, tanto arriba en la presión con los dos jugadores, Toro y Iván, y el tema de Pichu por delante ayudando también a Zapa para estar fuerte junto con Adrián. Álvaro Montaner. Mister, quería preguntarle también hasta qué punto cree que es importante la victoria conseguida hoy en la Romareda contra el Tenerife. Por un lado, de cara al partido de la semana que viene contra el Rayo Vallecano, un conjunto pues que si bien ha estado algo irregular, es uno de los más fuertes que tenemos en la segunda división. Y por otro lado, por romper de una vez por todas esa dinámica de malos resultados con las 2 últimas derrotas, el empate anterior. ¿Hasta qué punto cree que es importante? Gracias. No, importantes son siempre, y 3 puntos, jolín, 3 puntos, qué fácil se dice, ¿eh? Pero es cierto que cuando tú vienes de 2 adversidades, lo próximo que quieres ya, aparte de romper la racha, es ganar, ¿eh? Encima veníamos de la derrota última aquí en casa como local ante el Alcorcón, entonces importantísimas son siempre, por supuesto, ahora también, por lo menos mañana nos podemos tomar un buen, ¿cuál es la comida que prefiere? ¿El ternasco? Aquí en Zaragoza y disfrutar aunque sea 24 horas un poco, porque enseguida tenemos que estar ya preparando porque no queda tiempo, el viernes está enseguida ahí, aquí no da tiempo de como digo yo, ni de comer. Y cerramos ya, última pregunta para el compañero de Tenerife, Alex Valero de Deportpress, si no me equivoco. Sí, hola, buenas, míster. Le quiero preguntar por esa acción del gol anulado al Tenerife, si sabe exactamente qué pasó o qué pitó el colegiado, porque Ramis también se ha quejado diciendo de que si hay falta de Carlos Pomares en un empujón, el balón lo tendría que haber puesto el Zaragoza. Da la impresión además de que pita muy tarde, pita una vez, el balón ya está dentro de la portería. ¿Cómo lo ha visto? ¿Qué piensa que ha pitado? Pues ahí me pillas un poco la última expresión que acaba de decir, porque según nos comentan jugadores que el árbitro había pitado antes de ejecutar, sabes que muchas forcejean ahí. Entonces, yo no te puedo decir mucho. A mí lo que me comentan mis jugadores es que había pitado el árbitro en ese aspecto. Por eso ha hecho repetir la jugada. Más no te puedo decir, disculpa. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Vale, gracias a todos. Victoria por la mínima del Zaragoza entre el Tenerife en la Romareda. Una victoria que le va muy bien al cuadro maño, que rompe con una racha de 3 partidos sin ganar, con 2 derrotas consecutivas. En esta acción de Bermejo llegaría el primero del partido. Buena jugada por la derecha, mete el centro y totalmente solo, libre de marca, consigue su gol Alex Alegría. Primer tanto con el que se estrena con la camiseta blanquilla. El futbolista recién llegado en el mercado de invierno, cedido por el Mallorca. Y en esta acción empataría el Tenerife, pero la jugada que quedaría invalidada por esta falta sobre Zapater, aunque se mandó repetir el córner. Y en la salida de ese mismo córner a punto estuvo de empatar el partido primero Pomares y luego con esa serie de rebotes consigue rematar
finalmente Bermejo y la saca bajo palos Alex Alegría, que no solo consiguió marcar el gol de la victoria de su equipo, sino que además le salvaba en esta acción, estando, como decíamos, bajo palos. Son imágenes ya de la segunda mitad, donde lo intentó el Tenerife con más corazón que cabeza. Le costó mucho hilvanar jugada en campo contrario. Shashoua, que entró en la segunda mitad, quizá fue de lo mejor del cuadro chicharrero, y en esta acción estuvo a punto de sentenciar el partido. El Zaragoza con el remate de Nieto, que saca con esa mano espectacular abajo Dani Hernández. Al término del encuentro, victoria del cuadro local, victoria del Zaragoza, que consigue una victoria balsámica en su estadio. Sí, yo creo que es el mejor día para marcar, porque encima que valga para sumar 3 puntos es súper importante. Sí, yo principalmente siempre cuando estoy en defensa siempre me quedo atrás por si cae alguna de esas, yo he caído y la he podido sacar. Sí, y también lo comentaba el otro día en rueda de prensa, al final lo principal es dejar la portería a cero y enchufar nosotros la mínima que tengamos. Sí, yo creo que después también, aparte de los últimos resultados, tampoco eran partidos para perderlo, eran partidos de empate, pero bueno, se dieron las circunstancias así. Yo creo que hoy es muy importante para mirar para arriba y tener la cabeza arriba. Sí, sobre todo para poder seguir estando arriba y seguir sacando aire. Sí, sabíamos que de la importancia de este partido. Era un rival que está no muy lejos de nosotros y esta victoria es fundamental. Yo creo que nos va a ayudar muchísimo para preparar el siguiente partido y ir a Vallecas y con la misma mentalidad, intentar mantener la portería a cero, y si metemos una pues nos llevan los 3 puntos. Sí, nos han apretado como es lógico, iban perdiendo, han empezado a meter jugadores arriba y nosotros nos hemos sabido defender, y la verdad que estamos muy contentos de podernos llevar una victoria tan importante. Sí, Alex es un buen jugador, yo creo que necesitaba también, los delanteros necesitan meter goles, y cuando meten yo creo que se van a venir arriba, van a coger mucha más confianza y van a estar mucho más enchufados de cara al partido del Rayo y a los que nos pueden venir. Sí, hemos estado muy cómodos, hemos sufrido porque el Tenerife nos ha apretado mucho, pero tanto Cristian como has dicho tú, la defensa, hemos estado muy bien atrás, hemos sabido defendernos y hemos mantenido la portería a cero, que para nosotros es muy importante. Sí, ahora nos vienen todas las finales y sabemos que tenemos que ir a Vallecas a sumar, ya sea un empate o si podemos, que es mucho mejor, la victoria, pero lo importante es sumar porque la zona de abajo está muy apretada y tenemos que salir de ahí lo antes posible.